Buenas noches. El día de la sesión de hoy corresponde al tema gramatical de la unidad 3.4 y se refiere a sobre cómo dar consejos para determinada situación. Entonces vamos a ver primero el contexto gramatical de cómo em, se puede organizar las palabras para eh, eh, dar consejos a las personas. Entonces, primero que todo, vamos a mirar la interacción con los sujetos. Entonces, tenemos el sujeto I, luego tenemos you, la segunda persona, luego tenemos la tercera persona que es he, she, it, y luego los pronombres en plural. Entonces, tenemos we, tenemos you de nuevo, pero en plural, acordémonos que significa lo mismo. You, usted y you, ustedes. Es igual, en inglés se escribe igual, pero dependiendo del contexto, significa plural o singular. Y they. Entonces, estos serían los pronombres personales con los que eh, funcionaría la construcción gramatical en cuanto al verbo que nos ayuda a hacer, el, hacer la sugerencia, el consejo. Entonces vamos ahora sí a ver el verbo. Entonces el verbo es el verbo should y como corresponde a un verbo modal, entonces tendría que es un verbo complementario. Entonces por sí solo el verbo no comunica. Por ejemplo, si yo digo tú deberías, eso suena o por lo menos si a mí me preguntan en español, a mí me dicen tú deberías, yo quedo o me quedo pensando como debería qué. Entonces es necesario poner un verbo. Entonces es should más el verbo. Entonces en este caso sería I should drive, you should write, he should speaking, it should be more famous, we should um, walk in the street, you, de ustedes, you should study more, they should, ellos o ellas, they should um, working harder. Esto sería en cuanto a la forma positiva. Ahora vamos a observar cómo se escribiría la forma negativa. Entonces, acá sería igual. Los mismos sujetos. Sería I, you, he, she, it, we, you, and they. Pero en este caso entonces sería la forma negativa. Se escribiría shouldn't, o should not. Significa lo mismo. Significa exactamente igual. Y agregamos el verbo. Entonces diríamos I shouldn't, you shouldn't, he, she, it shouldn't, we shouldn't, you shouldn't,
they shouldn't. Realmente acá no existe como en el español que mm, dependiendo de la persona el verbo se modifica. En este caso queda igual. El verbo, en este caso es un verbo auxiliar. Ahora para hacer la forma interrogativa, entonces la posición de should tiene que cambiar. Entonces en este caso should pasaría a ser primero. Eh, Se conservan los mismos sujetos, pero entonces should se escribe de primera mano. Should, todos los sujetos que habíamos hablado, más el verbo. Entonces should, los sujetos, cualquiera de los sujetos, dependiendo de la situación, más el verbo. Entonces diríamos, should I visit, em, should I visit other country? Should I visit Venezuela? ¿Debería yo visitar Venezuela? Entonces, dependiendo del contexto de la sugerencia, pues nosotros podemos armar la oración. Ahora bien, vamos a mirar unos ejemplos prácticos sobre cómo usar esta estructura teniendo en cuenta que ya podemos eh, em, identificar la estructura positiva, negativa e interrogativa. Entonces voy a compartir en mi pantalla unos ejercicios prácticos para poder observar el uso del should. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos en el ejercicio 1, tenemos match sentences 1 to 5 with sentences A to E. Entonces, tenemos What should I visit when I go to London? ¿Qué debería yo visitar cuando voy a Londres? Por ejemplo, si es una persona que ya ha viajado a algún lugar, por ejemplo, en este caso hablan de Londres, entonces, puedes tener interés en ir a esa ciudad, entonces tú puedes decir, ¿qué debería yo visitar? ¿Qué debería yo comer? ¿Qué debería yo hacer? Entonces, en este caso, habla sobre qué debería visitar y la respuesta de ejemplo sería You should visit the London Eye. Luego tenemos en la segunda You shouldn't go off on your own. No deberías irte solo o irte o salir por tu propia cuenta. Por ejemplo, podría ser un consejo que uno le puede dar a un niño pequeño, porque en consecuencia, we don't want to get lost. Ese sería, nosotros no queremos que te pierdas. Entonces, el 2 correspondería a la. Las que están libres es in front of a monument y este no tiene relación con you should go off y we should stay together, deberíamos estar juntos. It often rains in London. Wow. A veces, a veces
It often, a menudo, llueve en Londres. Entonces ahora vamos con el número 3. You should take a map with us. We should take a map. En este caso, a map sería una siesta. Entonces tú deberías de tomar una siesta con nosotros. En este caso, eh, el, el que más se ajusta a esa afirmación sería We should stay together. Deberíamos estar juntos. ¿Para qué? Para tomar la siesta. Entonces ese 3 tendría relación con el D. Ahora el 4. You shouldn't forget to take an umbrella. Ese take an umbrella significa no deberías olvidar llevar la sombrilla, llevar una sombrilla. Entonces la función de la sombrilla pues es no mojarse. Entonces como opciones nos queda la opción C y la opción E. Y si estamos hablando de sombrilla, pues tiene relación con la lluvia, por eso en este caso sería It often rains in London, sería la E. You shouldn't forget to take an umbrella, no deberías tomar una umbrella, no deberías de olvidarla, tomar una sombrilla, llevar la sombrilla. A veces llueve en Londres, a menudo llueve en Londres. Ahora, el número 5 tenemos Where should we meet you? Y la respuesta, la pregunta es ¿dónde deberíamos vernos? ¿O dónde podríamos vernos? Es como es una sugerencia. Entonces, la respuesta sugerida es In front of the monument. Enfrente del monumento. Entonces, como vemos, realmente es muy fácil usar el should y el shouldn't. Lo que hay que aprender a manejar es precisamente el contexto en el que sucede tanto should como shouldn't. Entonces ahora vamos a mirar esta conversación, por ejemplo, en la número 2. Y en esta conversación número 2 tenemos 3 personajes. Y el primer personaje comienza diciendo I think we are lost. We, en este caso, está sugiriendo algo. Dice we should have come this way. Deberíamos de tomar este camino. Y entonces Gaby responde o no. What should we do? Acordémonos de la forma interrogativa. Entonces va primero should, luego el sujeto y al final el verbo. Entonces Gaby pregunta, ¿qué deberíamos de hacer ahora? Entonces Tomek vuelve y retoma la voz. Dice we shouldn't worry. No deberíamos de preocuparnos. We shouldn't. I think, Laura dice, I think we should ask some directions. Deberíamos de preguntar sobre algunas direcciones. Gaby le responde, that's a good idea. Who should we ask? ¿Quién de nosotros va a preguntar? Laura dice, Tomek. Y Tomek dice, what? ¿Qué? You should go off on your own. Deberías de ir tú solo. Y Tomek responde, don't worry. Luego Sandra responde, we should stay together. Deberíamos estar juntos y no separarse, claro. Si están medio perdidos. Luego tenemos acá unas oraciones que podemos completar. Entonces nos dan el sujeto y nos dan el verbo. Entonces acordémonos
que si lo vamos a organizar, entonces va primero el sujeto, em, voy a hacer una descarga del archivo para poder escribir sobre el archivo y poderlo modificar. O sea, voy a compartir el mismo archivo, pero en otro formato para poderlo modificar. Bien, entonces en este caso tenemos you y take a map. A map es una siesta y take a map en este caso significaría tomar una siesta. Entonces acordémonos, primero va el sujeto, you, luego del sujeto tenemos que poner el verbo modal, en este caso el verbo modal es should. You should. Y el verbo complementario que ya no lo da. Take a map. You should take a map. Luego el segundo. Nos dan otra vez el verbo, el sujeto, perdón. Y entonces nosotros simplemente vamos completando de acuerdo a la norma gramatical. Entonces vimos que en la norma gramatical va primero el sujeto, luego should, y luego el verbo complementario. Entonces, you should forget, you shouldn't en este caso. You shouldn't forget, no deberías olvidar. Acá el apóstrofe me quedó en una posición que no era. Es aquí. You shouldn't forget to take an umbrella. Bien, ahora tenemos el número 3, en donde también tenemos el sujeto. Entonces tenemos I should be careful. I should be careful. Yo debería tener cuidado. Debería ser cuidadoso. Entonces, acordémonos, siempre va, cuando estamos afirmando o negando, va primero el sujeto, luego el verbo modal, en este caso estamos solamente hablando de should o shouldn't, que es una estructura gramatical que podemos reforzar en la unidad 3.4 de las unidades programadas por la universidad. Luego tenemos take and ask. Entonces en este caso también ponemos el sujeto primero, they, luego el verbo modal, should,
They should ask for directions. They should ask for directions. Si estamos perdidos, deberíamos de preguntar por direcciones. Bien, ahora el número 5. She. Entonces acá igual ponemos primero el sujeto. Luego está hablando get angry. She shouldn't. En este caso no le vamos a recomendar a alguien que se enfurezca, sino al contrario, que no debería enfurecerse. You shouldn't get angry. Deberías de enfadarte. Ahora el último, tenemos de nuevo el sujeto. En este caso el sujeto también no lo da. We spent all your money. En este caso deberíamos aconsejar gastar todo el dinero o deberíamos aconsejar no gastar todo el dinero. En este caso lo más coherente es decir, no debería gastar todo el dinero. You shouldn't spend all your money, all our money, ni siquiera su dinero. Nosotros deberíamos gastar todo nuestro dinero. O sea, es un dinero compartido. Entonces, pues es un dinero que deberían de concertar cómo lo gastan. Y este ha sido pues la breve explicación sobre el uso de should o shouldn't. Como les decía, pueden consultar en la unidad 3.4 y hacer más ejercicios al respecto. Ahí pueden encontrar un par de videos que les pueden ayudar muy bien a entender esta estructura. Espero logren y les sirva la información y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bye bye.